en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. 1000 aulas nuevas en la provincia para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. Hola, 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 muy buenas tardes, soy Guillermina Rizzo y les doy la bienvenida. Esto es Punto G, punto de encuentro con la actualidad. Y como lo hago cada martes, no puedo comenzar o continuar con el programa sin antes agradecerle a Gerardo Subirana por la operación técnica y también a Javier Martínez por todo su aporte artístico. No sé desde dónde nos están escuchando o desde dónde nos ven, pero si te querés comunicar, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp, cuyo número es 11 312 60 518. 11 312 60 518. Y hablando de mensajes, de oyentes y de agradecer, también quiero agradecerle a Gladys, a Nancy, a Jorge por los mensajes que nos hacen llegar cada martes. Este es nuestro programa número 23 de esta tercera temporada. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos casi a mitad de agosto. La verdad no lo puedo creer. Pero bueno, los días se suceden y evidentemente cuando uno tiene mucho por hacer, mucho por vivir, pareciera que el tiempo transcurre más rápido. Como les decía, mucho contenido, entrevistas, música, así que vamos a ir punto por punto. Y como digo siempre, como digo cada martes, en medio de tiempos complicados, en medio de una cifra de riesgo país complicada también, en medio de una batalla cultural, con una grieta sumamente profunda, y en tiempos donde la salud mental está en jaque todos los días, ¿yo qué te digo? Quédate acá con nosotros, quédate acá en AM 1220 Ecomedios. Te garantizo que te voy a presentar ideas que te van a hacer pensar, que te van a hacer reflexionar y, ¿por qué no, llegar a otro punto? O tal vez salir de ese punto muerto y hasta animarte de cambiar de punto. Y, ¿por qué no, también compartir otro punto? Soy Guillermina Rizzo y ya lo sabés. Esto es mucho más que un programa de radio. Esto es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Martes 13 de agosto, en el espacio de lo que consideramos el tema central, tenemos una invitada de lujo. Son esas personas donde uno dice me siento a escucharla. Se acerca el Día de las Infancias y nos parece oportuno hablar del tema, sobre todo pensar y analizar los juegos y las formas de jugar. Tengo el honor de presentar a una amiga de la casa. Ella es Beatriz Cava, profesora en Psicología y Ciencias de la Educación y presidenta de IPA Argentina. Bienvenida, Beatriz. Buenas tardes. Guillermina Rizzo te saluda. Muy buenas tardes, Beatriz. Bienvenida. Guillermina Rizzo te saluda.
Buenas tardes, Guille. Muchas gracias por esta nueva conexión con ustedes. Sabes, como te dije en la previa y en off, que para nosotros esto siempre es un placer. Y bueno, estamos en los días previos, como decíamos recién, a un nuevo Día de las Infancias. Y lo primero que tenemos para reflexionar es cuál es la situación de la infancia hoy respecto del juego. Porque uno, bueno, si se va muchos años atrás, piensa en un valero, en el juego de la bolita, jugar a las muñecas. ¿Qué está pasando hoy con el juego de nuestros niños y niñas? Bueno, esos juegos que nombraste siguen existiendo en las infancias, son juegos tradicionales, pero no son los más elegidos. Hoy las preferencias pasan por las pantallas y no creo que sea una casualidad, creo que tiene que ver con todo un contexto sociocultural que impone por un lado la tecnología como una herramienta muy necesaria, pero por el otro también, y no es una crítica, sino es un análisis de lo que está pasando, hay mucho tiempo y espacio de los niños y niñas sin un acompañamiento, una selección de qué consumen. Entonces el desborde, digamos, está puesto en la pantalla, o la única opción está puesta en la pantalla. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se ve no es una buena selección de lo que los chicos consumen en la pantalla, sino que hay como lo que venga está bueno porque está tranquilo, está quieto y teóricamente está seguro porque está en la pantalla. Y esto no es así. Sabemos hoy que los chicos han llegado a consumir apuestas, llegan a consumir juegos que tienen realmente conceptos y valores muy negativos, siendo que hay en el mercado un montón de propuesta lúdica interesante para que los chicos tengan una opción de consumo en las pantallas donde hay aprendizaje, donde hay estrategia, donde hay un método, donde hay temáticas, pero en este momento hay como un cierto descontrol en cuanto a tiempos y en cuanto a contenidos. Esto es lo que preocupa mucho a algunos padres, docentes y especialistas, y el tema está en no preocuparse tanto y ocuparse un poco más, ¿no? Los niños y las niñas son personas integrales, personas únicas, pero también vulnerables. Entonces ellos son presa de un montón de cosas muchas veces muy negativas, que si el adulto no está atento, no está acompañando, no está viendo qué es lo que está pasando, puede hasta ser presa de una captura o de por pantalla. Sin querer asustar, lo que sí quiero dejar claro es que el tiempo y el espacio de juego para un niño en la pantalla tiene que ser cuidado. Y para eso hay un montón y infinidades de protecciones para las pantallas, de saber qué es lo que mi hijo o mi alumno consume, en qué momento, poderle ampliar ese abanico cultural para que no solamente sea la pantalla el lugar elegido para jugar. Pero para eso hay que ocuparse, no solo preocuparse o criticar, porque también el niño es víctima de ese tiempo ocioso donde lo único que tiene a mano es la tablet o la pantalla. Hay un montón de elementos hoy para poder seleccionar material interesante, tanto docente como profesionales han hecho infinidad de selecciones. Lo que pasa es que hay que poder llegar a ellas buscándolas, ¿sí? Sí. No es que no están o no existen. El tema es que muchas veces es más fácil dejar a que el niño desde muy chiquitito, porque a veces he visto hasta bebés trabajando en un teléfono o ya poniendo en YouTube determinado material, es mucho más fácil eso que ocuparse de que haya un contenido interesante y lúdico para que el niño consuma. Vos sabés, Beatriz, que yo te escucho y si bien yo no quiero demonizar la tecnología,
porque nos ofrece un abanico de posibilidades. Si te escucho y digo, bueno, acá una vez más la potestad la tienen los padres, y a veces los padres, yo digo, ejercen una paternidad populista, porque por miedo a poner un límite permiten todo. Y días pasados, creo que fue en el mes de abril, mirá, días no, meses, entrevistamos a la doctora Borelli. Ella es especialista en oftalmología, y se prevé que para el 2050 la mitad de la población va a ser miope por el exceso de pantallas. Entonces, a ver, vos como experta en juego, si tuviéramos que persuadir, ¿no? Porque es todo un trabajo también junto con los adultos, porque en todo tu decir, yo que rescato la figura del adulto, que es el que se tiene que responsabilizar del tiempo y del espacio que un niño pasa en una pantalla. ¿De qué forma persuadirlo para decirle muy bien la pantalla, pero hay otras opciones? Hay plazas, hay parques, hay otras formas de juego. Bueno, primero y principal, no solamente lo que dijo esa doctora, sino la obesidad infantil está creciendo muchísimo. Y formas de persuadir. Yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer muy bien a los niños que tenemos o en nuestra casa, en nuestra familia, o bien como docentes, o bien acompañándolos en cualquier ámbito, digamos, que estemos educando. Y conocerlos muy bien significa escucharlos mucho, tener una escucha atenta, observarlos mucho, ¿sí? Y dialogar un montón, ¿no? Porque no creo que haya un límite de tiempo para eso. Todo lo que yo pueda dedicarle a conocer los intereses y las necesidades de ese niño, me va a mí dar elementos para ofrecerle un abanico cultural y lúdico que lo motive, que lo capte, que lo interese, por sobre todas las cosas lo interese. Yo tengo que saber qué le interesa a ese niño. Por supuesto que cuando son pequeños, todas sus inteligencias y todas sus necesidades son variadas, pero siempre hay cosas que a un niño lo conmueven más que otra. No sé, alguno será la música, otro será la plástica, otro será el juego de construcción. Entonces, yo puedo buscar primero también en el afuera, en la naturaleza, en cosas que al niño le puedan interesar. Y después también puedo hacerlo dentro de mi casa. No hace falta siempre pensar que tengo que buscar todas las opciones fuera de mi casa, porque a veces el factor económico incide un montón. Hay cosas gratuitas y maravillosas, sí las hay. Hay que buscarlas, hay que ocuparse y buscarlas para ver en centros culturales, en lugares que se ofrecen actividades gratuitas. Hay cosas de mucha calidad, pero también yo puedo dedicarle tiempo y espacio a construir un material con mi hijo en casa, un material de juego, a ver una película o a jugar un juego en pantalla para saber qué consume y cómo es ese juego y poder juntos tener una actitud crítica frente a lo que estamos viendo, ¿sí? Con una charla a su nivel, no una charla crítica y con el dedo levantado, ¿sí? Sino a ver de qué se trata. Esto es divertido, ¿por qué? ¿Qué te parece a vos? ¿No? Y poder analizar juntos qué es lo que estoy consumiendo. Lo mismo pasa con una película, no ver una película y apagar, sino poder charlar acerca de esa película. Hay películas ahora como Intensamente, por ejemplo, o hay otras, muchas. Me viene a la cabeza porque la vi la semana pasada, que da para seguir charlando y riéndose de las cosas que uno vio en la película y no tanto, ¿no? Porque te reís, pero hasta ahí hay un montón de cosas maravillosas para analizar, que los chicos mismos traen en su cotidiano y en su diálogo, y que si yo estoy atento puedo aprovechar para volver al cine, para volver a un cuento, para volver a un juego, ¿no? Pero tengo que estar atento y queriendo conocer a fondo a la infancia que tengo cerca. Vos sabés, Beatriz, perdón que te interrumpa. No, por favor. En el ámbito clínico, por allí donde yo trabajo, hace años, una de las cuestiones que más preocupaba era que
que muchos docentes decían, los chicos hablan en neutro, ¿no? Porque estaban expuestos a dibujos animados con esta forma de hablar neutra de canales multinacionales, y hoy lo que plantean es, los chicos no hablan. Y ahí, yo antes decía, por lo menos antes hablaban en neutro, ahora no hablan. ¿Y eso por qué es? Porque están horas y horas expuestos a una pantalla y donde lo que se nota es la ausencia de esta interrelación, de esta falta de diálogo, de este preguntar qué estás viendo, qué pasa en esa película, de qué se trata este juego. O sea, yo creo que estamos ante un individualismo exacerbado donde el adulto también mira para sí y llega de trabajar y el adulto también se quiere enchufar a ese dispositivo. Sin duda, Yo es un modelo. Hago un ejercicio, voy a un restaurante, hago una salida y digo, es tremendo, hay una familia completa y cada uno mirando su propia pantalla. Bueno, algo que nos interpela, por eso era que queríamos traer tu voz con estas reflexiones desde otro lugar. Pero bueno. No es simple, ¿eh? No es algo simple porque hay todo un sistema también de consumo que hace que una propaganda, el mejor regalo, ¿no? Siempre está la tablet y el celular mediando desde la primera infancia. Sí. Entonces, todo eso hay que trabajar para que todo eso no capture a la familia y no los valores socioculturales que uno quiere para ese niño, y ya sea los padres o los docentes que estén con ellos, puedan prevalecer otros. Tiene que tener que ver con podernos informar, en el caso de los padres, capacitar, en el caso de los docentes, para poder estar a la altura de las infancias, porque también muchas veces lo que sucede es que las infancias están sobreinformadas y muchas veces tienen conocimientos que los adultos todavía no han llegado a tener. Con la inteligencia artificial está pasando eso. Muchos de nosotros todavía le tenemos terror, ¿no? Eso es, no sé, el monstruo de la Laguna Negra, y los pibes ya están haciendo trabajos, dibujos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando para ponernos a ese mismo nivel y poder interaccionar y hacer una actitud crítica que le va a servir para toda la vida? Cuando un niño tiene un abanico cultural rico, por más que hoy elija más la pantalla que otra cosa, en su mundo hay huellas de otro tipo, hay huellas de teatro, hay huellas de música, hay huellas de juego. Eso va a prevalecer, no lo dudes, pero con un vínculo amoroso. Tiene que haber un vínculo amoroso que medie todo eso. Cuando uno habla desde el afecto, tiene que ver con el afectar, con que haya una afectación, si no es imposible. Y a ver, yo le cuento a la audiencia que Beatriz sabe tanto de infancias, de niños, de niñas, ¿por qué no adolescentes también? Y de juegos, porque preside IPA. Recordanos, Beatriz, porque ya te hemos invitado a hablar de IPA y vale volver a escuchar. ¿Qué es IPA? Bueno, IPA es una organización no gubernamental o una asociación de la sociedad civil que se dedica a defender el derecho a jugar de los niños, las niñas y adolescentes, porque en general también trabajamos con otras edades. Decimos que el juego es de 0 a 99 y en realidad IPA está aquí en la Argentina, pero también está en otros países porque es una asociación que se generó internacionalmente con la problemática de la desaparición de espacios verdes. Y esa problemática sigue hasta el día de hoy. Cada vez la urbanización hace desaparecer más espacios verdes, lo que lleva también a esto que habíamos hablado de la obesidad infantil, porque los niños tienen cada vez menos plazas y parques para salir, porque son convertidos en grandes shopping o en grandes urbes. Ese fue el inicio de IPA en el mundo. Luego se derivó a algo mucho más amplio, que es defender su derecho al juego, que es uno de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño, que por supuesto Argentina lo tiene en su Constitución Nacional, e IPA defiende este derecho con acciones concretas en la sociedad. ¿Y qué actividades llevan a cabo? Mira, con niños, directamente con niños, en este momento el móvil de juego hospitalario,
que se va a reimplementar después de la pandemia, que fue un parate para muchos proyectos con las infancias. Otra de las razones de este no jugar de muchos niños fue la pandemia. Y ahora reimplementamos en el Hospital Argerich. Hemos hecho formación de voluntarios y ahora, si Dios quiere y todo va bien, en agosto estamos ya empezando la implementación dentro del hospital con niños y familias internadas. Después tenemos la formación de ludoeducadores, que ya llevamos más de 10 provincias donde hemos formado ludoeducadores. Sabemos que es importantísimo trabajar con niños, pero IPA se dio cuenta que si no trabajamos con los formadores de niños, estamos dejando solamente un impacto, y nosotros lo que queremos es el juego proceso. Entonces formamos ya en el ámbito de la salud, de la cultura, de la educación, ludoeducadores y ludoeducadoras que trabajan con niños de distintas edades y distintos contextos. Esos son los 2 proyectos grandes que tenemos, y después armamos proyectos a medida de la necesidad de la población que nos convoca. En este momento estamos armando talleres lúdicos para padres de una zona muy vulnerable, donde el juego está casi extinguido, y bueno, nos convocó una asociación para que dentro de lo que ellos hacen, que es un proyecto de salud integral, el juego forme parte como uno de los derechos que ellos provocan, digamos, que se fortalezca y se potencie. Y así, en ese caso, trabajamos, vemos cuál es el diagnóstico de esa población y diseñamos esos talleres para esos papás, que seguramente va a ser distinto si vamos a trabajar a la Patagonia. Exactamente. ¿Sí? Mario Margulis, un sociólogo del Gino Germani de la UBA, decía que era muy difícil definir adolescencia, lo hago extensivo infancia. Él decía que hay tantas adolescencias como sociedades hay, y no es lo mismo un adolescente o un niño de Recoleta que un niño de Formosa, Salta o de Tierra del Fuego. Y no te tenés que ir tan lejos. Si vos el conurbano con Recoleta, como decías recién, es como 2 mundos, ¿no? Sí. Por un lado son infancias diferentes, y por otro tienen necesidades comunes y problemáticas comunes, ¿no? Porque esa droga que muchos chicos consumen en el conurbano también está en Recoleta, nada más que es de otra calidad. Exactamente. Entonces, las problemáticas y las necesidades, hay muchas que son en común, a pesar de que estamos hablando de 2 polos de la infancia. Entonces hay que hacer un análisis muy integral para diagnosticar qué es lo que necesita como proyecto cada población. Esa población. Beatriz, y ya antes de despedirnos, para quienes están escuchando y se quieren contactar con ustedes porque quieren ser voluntarios o porque están escuchando y dicen qué interesante poder convocarlas para diseñar alguna intervención en nuestra comunidad, ¿dónde las encuentran? Bueno, tenemos una página web www.ipaargentina.org.ar y tienen, voy a dejar mi teléfono, 11 62 89 47 30. Toda persona que tenga interés en apoyar los proyectos, en armar un proyecto, en el derecho a jugar, tiene toda la amplitud para llamarnos e intercambiar con nosotros. Bueno, Beatriz, gracias. Voy a apropiarme de una frase que una vez me dijiste, creo que era un eslogan de uno de tus programas. Gracias por este tiempo, porque jugar es cosa seria. Exactamente, muy seria. Y gracias a vos por darle esa seriedad al tema, que no se encuentra en todos lados. Muchas gracias, Guillermina. Hasta pronto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina.
3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Executive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. 1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Canciones con historias. Y si bien ya la cortina nos pone en tema y nos dice que es el momento de la música, yo me atrevo a decir que también es el momento de la sorpresa, porque mi querido compañero de equipo siempre nos sorprende con una historia detrás de una canción. Así que le doy la bienvenida a Jorge Gutiérrez Jiménez. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guillermina, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo está todo? Mira, yo lo dije recién y fue genuino. Más allá de la canción, siempre ¿con qué nos va a sorprender Jorge esta semana? Porque convengamos que tenés un gusto particular. No es que decimos siempre viene con los clásicos, oye, este tema que está sonando, entonces él nos cuenta la historia. Siempre nos traes un aporte, algo que nos enriquece. Así que estamos para escucharte, Jorge. Sí, te confieso que son historias con las que yo también me sorprendo a veces, porque haciendo la investigación me entero de cosas que no sabía. Obviamente yo empiezo con algo que conozco, pero cuando empiezo a profundizar, digo, mirá lo que pasó. Y terminan siendo las curiosidades que más nos gustan contar en este espacio. Bien, bueno, vamos, todo oídos. Así que bueno, esta semana no nos vamos para nada lejos, nos quedamos acá en el Río de la Plata, pero cruzamos el charco. Bien. Y cruzamos también en el tiempo, nos vamos 50 años hacia atrás. ¿Sabés qué? Más de 50 años. A mediados de la década del 50, sí, en los tablados carnavaleros y los clubes de barrio de Montevideo, había un padre que con sus 2 hijos tocaban una mezcla de canciones que tocaban, qué sé yo, canciones estadounidenses, boleros, temas italianos, algún que otro tango y jazz. Sabés que había una particularidad, que era que este señor trabajaba reparando vitrolas, ¿viste? Los viejos tocadiscos. Sí, pero él tocaba para puertas adentro o montaba un espectáculo con sus hijos. No, tocaba en clubes de barrio con los hijos y en los carnavales tocaban. Hasta que estos chicos, en 1963, se empiezan a independizar y a juntarse con los amigos y ensayaban, tocaban jazz en el sótano de la casa. Hasta que un día, la dueña de la panadería, según cuenta la historia, la panadería del barrio que estaba en las calles Justicia y Lima, estoy hablando de Montevideo para los que recién nos escuchan, sí, hace un viaje a Inglaterra y cuando vuelve, a uno de estos chicos le regala un disco. Le dice, mira, esto es lo que está sonando por allá. Fíjate si te gusta. La cuestión es que los chicos escucharon esto y lo empezaron a imitar. Hasta que se presentaron, sin nombre, en la UAT Orfeo Negro de Carrasco. Sí. Bueno, les fue muy bien. Entonces se fueron a hacer temporada en el verano y debutaron en la playa
Marangatú, en la disco Marangatú de la Playa Mansa en Punta del Este, con el nombre de los Shakers. Sí. Quienes tengan mucha memoria ya saben quién es esta banda. O sea, era una banda beat o Beatle, una de estas bandas que homenajeaban a los Beatles. Y bueno, empezaron a tener repercusión en Montevideo. Muchos cuentan que por esos años los vieron en la Rambla de Pocitos, frente al Club Banco República, en el Palacio Peñarol. Estoy hablando de los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, y Carlos Vila y Roberto Capobianchi. En enero de 1964 es cuando los Shakers estaban tocando en Punta del Este y uno de los ejecutivos de la compañía Odeón de Buenos Aires los escucha y le dicen: ustedes, muchachos, se vienen a Buenos Aires que tienen que grabar. Y ahí es que, bueno, se les dio mucha difusión. Ellos, el 3 de abril de 1965... Ahora, fíjate que era año 63, año 64... rapidísimo, porque en esos tiempos no es que decís, te mando un mail, me contestás, a ver si podemos grabar. Ahí era todo la comunicación muy artesanal. Ahí era, sí, claro. O sea, estas cosas sucedían de verdad. Es como lo que hablamos en otras columnas del disco de platino. No era descargar un MP3, te tenías que comprar un disco. Exactamente, pero fíjate que acá cada año era un peldaño que iban escalando, que iban subiendo. Bien, entonces... Sí. Y entonces en 1965 se instalan en el Hotel Transocean, que estaba en la Valle y San Martín, acá cerquita de la radio. Acá nomás, sí. Después se mudan a San Martín al 900 y bueno, ¿sabés dónde debutan? En la ciudad de Buenos Aires debutan en el Club Huracán, en Parque Patricios. Mira. Sí, la cuestión es que ellos graban y bueno, graban el tema que vamos a escuchar en un rato que se llama Rompan Todo. Sí. Break It All. Y bueno, vos sabés que este tema tiene la particularidad que no es solo es considerado como los Shakers es considerado como una de las mejores bandas Beatles, sino que mucha gente durante mucho tiempo se creyó que el tema Break It All era de los Beatles. De hecho, si buscas en YouTube, en algunas subidas erróneas obviamente dice que es de los Beatles, y en realidad estoy hablando de los Shakers, la banda montevideana. Y bueno, cuenta en un momento, Osvaldo cuenta que él apenas sabía 25 palabras en inglés. Sí. Entonces, como que las iba cambiando de orden para componer la letra de los temas. Y que muchas eran frases que se decían en Uruguay, que él las traducía literal y con eso iban armando los temas. La verdad que, bueno, ellos, obviamente, en 1966, cuando lanzan los primeros discos en Buenos Aires, empiezan a tener trascendencia internacional, tanto que editan discos en Estados Unidos. Llegaron a hacer un promedio de 15 shows por semana y tenían armados 2 sets de instrumentos. Uno que era en el que iban tocando y otro que iban haciendo lo que se llama la avanzada, que le iban armando el set para que ellos vayan a tocar al otro lugar. Y bueno, este apogeo, esta seguidilla duró 5 años. Sí. Es increíble que todo lo que pudieron lograr en tan solo 5 años, una banda que estamos hablando en este tiempo. Hasta que en el año 1969, los 2 hermanos Fattoruso, de los 4 integrantes, 2 se van a vivir a Estados Unidos y la banda se disuelve. Hubo varios intentos de reencontrarse, hasta que recién pudieron hacerlo en el año 2005, que lanzaron un disco que se llama Bonus Track, y lo presentaron en Buenos Aires, que fue donde empezaron comercialmente. Que eso fue en el año 2006, el 8 de abril, en el Teatro ND Ateneo. Entre los fanáticos de los Shakers, acá en Argentina podemos nombrar a Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta y Charly García. En su momento todos se declararon como fanáticos de los Shakers, porque ellos son músicos, son muy buenos músicos. Hay muchos otros temas que hicieron, no solamente homenajeando a los Beatles. Sí. Así que esa es la trascendencia que tuvo esta banda, tanto que hay libros y películas. Les recomiendo a los oyentes, hay un libro que se llama El rescate de los Shakers. Hay 2 películas, una se llama Hit, del año 2008, y otra se llama Fattoruso, del 2017, donde cuentan la vida y la historia. Y la película Hit puntualmente habla del tema que vamos a escuchar ahora. Bien, a ver, Jorge, has hecho, además de las canciones con historia,
Has trascendido hasta el punto cultural porque nos has recomendado libros y películas. Magistral lo tuyo, magistral. Bueno, sí, te agradezco. Bueno, y yo les agradezco también a vos por el espacio, ¿no? Y a los músicos uruguayos que hacen estas maravillas. Hoy hablamos de los Shakers, puedo nombrar 2 bandas más uruguayas, los Mockers y los TNT, que ya en otra columna hablaremos de ellos. Bien. Y bueno, yo me despido presentando el tema que vamos a escuchar a continuación, del año 1965, Rompan Todo, de Los Shakers, en Punto G por Ecomedios AM 1220. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all. If you're alone or nobody shake with you, oh please don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah, and break it all. You listen me break it all. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all. If you're alone or nobody shake with you, oh please don't mind and shake, oh yeah. Now we know you're fine. Do the shake, oh yeah, and break it all. You listen me break it all. We want you to count, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stay there like a fool and break it all. You listen me break it all and break it all. You listen me break it all and break it all. You listen me break all. Punto cultural. Y llegamos al último punto de nuestro programa de este 13 de agosto, punto cultural, que no por ser el último quiere decir que es menos importante, pero ya es propio en este programa cerrar con las recomendaciones culturales. Como siempre digo, tomando las palabras de Gabriel García Márquez, toda cultura de verdad nace y crece de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba. Por eso es que cuando una cultura se viene gestando desde abajo, hay que protegerla y por eso la cultura es un punto central en nuestro programa. Hoy tenemos muchas propuestas. La semana pasada había venido con todo streaming. Acá vamos a variar un poco y vamos con la selección de libros recomendados por la especialista en temas de cultura de Revista Noticias, nuestra querida amiga y entrañable Adriana Lorusso. ¿Qué nos recomienda Adriana Lorusso? Dice, imposible no identificarse con la ficción del ahorro, una novela de Carmen Cáceres. En la primera página, una chica es cubierta de dólares en la bóveda de un banco para trasladar los ahorros de sus padres. Enfrentar una crisis cada 20 años es también una forma de estabilidad, dice la joven narradora, que relata con ironía la vida común de una familia ensamblada, siempre ocupada en esquivar la pobreza y sobrevivir a los laberintos de la realidad nacional.
cualquier similitud con la realidad, esto es mera coincidencia. Sabemos que cualquier historia sobre el dinero es también una narración sobre el desamparo, sobre la búsqueda de certidumbres, sobre los miedos y hasta el amor. En la épica familiar de esta autora, de Carmen Cáceres, una adolescente lúcida explica su mundo saltando de la reflexión intelectual al humor. Y aún en sus más sufrientes escenarios, construye una ficción que, dice Adriana Loruso, es una delicia de leer. Son 96 páginas que son una delicia de leer. Según Adriana Loruso, la solidez narrativa de Carmen Cáceres es sorprendente. Cáceres nació en Posadas en 1981 y además de hacer literatura, traduce e ilustra. Ella escribió otra novela, Una verdad improvisada, y 2 libros de ensayo. Conrad y Defoe son algunos de los autores que Carmen Cáceres ha hecho traducción al castellano. Así que esta propuesta de Carmen Cáceres, como dice Adriana Loruso, una delicia de leer, la ficción del ahorro. Y luego pasamos a otra propuesta. Rodolfo Walsh fue un maestro de la escritura que cruzó el periodismo con la literatura y que en su caso logra textos ejemplares, ya sean del lado del periodismo o del lado de la literatura. Quienes leyeron sus novelas y cuentos como Operación Masacre, Quién mató a Rosendo o Los oficios terrestres, entre tantos otros, no pueden dejar de conocer esta nueva obra, El violento oficio de escribir. El violento oficio de escribir es la recopilación de toda su obra periodística que acaba de ser reeditada por Planeta. Este volumen, este libro, reúne textos firmados con su nombre y excluye el material político y personal. La edición está realizada por Daniel Link y se acompaña con notas que explican la situación en que se encontraba el periodista en el momento de escribir cada artículo y, por supuesto, el medio en el que los publicó. Crónicas políticas, investigaciones, retratos de color de la gente común, un espejo de la realidad que culmina con su famosa carta abierta a la Junta Militar. Dice Adriana Loruso que pocas lecturas son tan esenciales para entender el siglo XX en Argentina. Estamos hablando de 656 páginas, no es un libro que se va a leer en una tarde, pero les puedo asegurar que son casi 700 páginas sin desperdicio. Y por último, Agustina Larrea se estrena en la narrativa con su primer libro de cuentos titulado Los Cuidados. Después de un recorrido por el periodismo que hace Agustina Larrea, que incluye volúmenes sobre el rock en ¿Quién es la chica?, en el Polo Sur, Antártida, y una novela gráfica, Poncho y la tormenta del fin del mundo, se estrena con esta narrativa en su primer cuento, como les decía, titulado Los Cuidados. En la actualidad, Agustina Larrea todas las semanas comenta la escena cultural en un newsletter titulado 1000 lianas. Y además de todo este recorrido, se lanza con este primer libro de cuentos. En este giro hacia el relato, ella se concentra en personajes fragmentados que se van construyendo a sí mismos en los avatares de la narración. Está la mujer que cuida ancianos y vive recortada sobre la existencia de amigas y compañeras de trabajo. Está el chico de provincia que encuentra un maestro oscuro y secreto en Buenos Aires. Está la niñera inerme que deja librado a la maldad de una organización macabra al niño que tiene a cargo. Por eso estamos hablando, ¿no?, de este título, Los Cuidados. Y las intenciones de los protagonistas no son claras ni siquiera para ellos mismos, pero los cuidados que ejercen son un equívoco
porque no se sabe en verdad quién protege a quién. Así que este nuevo libro de Agustina Larrea, Los Cuidados, es un cuento que tiene un muy buen comienzo para una obra narrativa que seguramente irá encontrando nuevos puntos e interesantes capítulos. Y de acuerdo a Jenny y el Ateneo, ¿cuál es el ranking de los libros más leídos? Tenemos en ficción, en primer lugar, Los Caballeros de la Noche, de Daniel Balmaceda. Luego, en agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez, La Casa Neville 2, de Florencia Bonelli, Si te gusta la oscuridad, de Stephen King, y Snob, de Elizabeth Benavent. Y de no ficción, encabeza la lista Gabriel Rolón con La felicidad, Hábitos atómicos, de James Clear, Los días de la violencia, volumen 2, de Eduardo Sacheri, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marián Rojas Estapé, sigue entre los 5 más leídos. Y por último, El poder de las palabras, de Mariano Sigman. Y tengo 2 recomendaciones más. Una en streaming, se titula Nada. La pueden encontrar en lo que era Star, ahora Disney, y esta preciosa comedia de la dupla Duprat-Cohen está interpretada por Luis Brandoni y Robert De Niro. Narra la historia de un crítico gastronómico demasiado mimado por la vida, que un buen día tiene que enfrentarse solo a lo que lo rodea. Tiene que salir de la zona de confort y encontrar las ganas de volver a hacer aquello que alguna vez lo había apasionado, como era entender a las personas. Algo que estalla en esta obra viene en relación con una chica paraguaya que intenta y logra sustituir a su cocinera, ama de llaves, asistente de toda la vida. Y todo esto está contado ¿por quién? Por su mejor amigo, un escritor residente, un neoyorquino, interpretado nada más y nada menos que por Robert De Niro. A ver, Luis Brandoni está magistral, nada en él aparece forzado, y como les decía, esta dupla con Duprat deja de lado cierta ironía cruel, que es una marca de fábrica en ellos, y se vuelven más empáticos con estos personajes. Y qué decir de Robert De Niro, que hace de un ser humano normal y que es el que va narrando todo esto que acontece. La verdad, una delicia. Y para cerrar este punto cultural de hoy, del día 13 de agosto, es muy propicio en relación al Día de la Infancia que se celebra el domingo. ¿A quién traigo? A Carlitos Balá. Carlitos Balá nació el 13 de agosto de 1925. Recordemos que él fue el creador del chupetómetro, este tubo enorme donde los nenes y las nenas que iban a su programa dejaban allí el chupete para siempre. Era el motivo que los convocaba a dejar el chupete. Fue creador de frases tales como Angueto, quédate quieto, qué gusto tiene la sal, ese gestito de idea, ¿no? Esas frases inolvidables del gran Carlos Balá. Personajes como Angueto, como Petronilo, como El Indeciso, como Miserio, son parte de esa extensa galería de personajes. Carlitos Balá, recordemos que un día como hoy nació en Chacarita, empezó a dar indicios de su talento para hacer reír a la gente con ese humor único y sano, con esos monólogos y esos chistes sanos que tenía, y los hacía a bordo de la línea 39 de colectivos. De hecho, la línea 39 siempre lo está homenajeando. Y aunque sus comienzos fueron en la radio, el éxito absoluto lo encontró en la televisión con su clásico show y también en el cine. El pico de popularidad de Balá no impidió que él en silencio visite hospitales donde se pasaba horas charlando y animando a los enfermos con su remedio infalible, con su remedio irreemplazable, que era la risa. Entonces me pareció oportuno recordarlo en este punto cultural, porque es un ícono de nuestra cultura, y para quienes quieren revivir, o también para aquellos que le quieren presentar a los niños y a las niñas a este genio, yo los invito a que entren a YouTube,
porque allí pueden encontrar gran cantidad de películas de nuestro querido Carlitos Balá. Un imprescindible, un ser inolvidable que merece ser recordado en su día, que merece ser recordado siempre y que merece ser traído en esta fecha en la que vamos a celebrar el Día de la Infancia. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Y llegamos al final de nuestro programa número 23. Así lo indica la música, así lo indica la cortina característica de nuestro programa. Como les digo siempre, los temas del programa los encuentran en formato podcast, en Spotify, en mi cuenta Guillermina Rizzo. También las entrevistas se comparten en redes sociales, se comparten en X, y el punto psicológico, además de Spotify, en este caso puntual, la reflexión referida al Día de la Infancia, también la van a poder encontrar en mi otra casa, como digo siempre, Radio Perfil. Gracias Gerardo Subirana por la impecable operación técnica. No se vayan porque ya llega nuestro querido compañero Sergio Rosso con su programa Rosca y Casta. Como digo cada martes, gracias a nuestros oyentes, gracias por estar ahí, por estar del otro lado, por vernos, por los mensajes de afecto. Hoy me despido con un mensaje muy especial para los niños, las niñas y los y las adolescentes, franja etaria que debemos proteger por encima de todo. Soy Guillermina Rizzo y nos encontramos el próximo martes acá en nuestra casa en AM 1220 Ecomedios. Buena semana, buena vida, chau.